Implante coclear. Implante coclear. No es implante de oído medio y coclear. No es implante cocleocentral. No es implante osículo coclear. Es implante coclear. Lo único que me va a resolver es cuando el problema está en la cóclea. Si hay un problema en el oído medio, el implante coclear no me lo va a resolver. Lo único que resuelve el implante coclear es cuando el problema está en la cóclea. ¿Eso no quedó claro la clase pasada? El paciente tiene una hipoacusia conductiva. ¿Le puedo poner un implante coclear? A Elena Costa decís que no con la cabeza. ¿Por qué no le puedo poner un implante coclear a un paciente con una hipoacusia conductiva? Lo que estaba diciendo, profe, es implantes cocleares. Estamos revisando las hipoacusias neurosensoriales. Por lo tanto, las conductivas y Exacto. mixtas no vamos a usar el implante coclear. En todo caso, sería el audífono. Exacto. Ahora van a haber más equipamientos. Audífono e implante coclear no es lo único que hay para equipar. Hay un montón de cosas más que ahora van a seguir viendo. Pero por lo que vieron hasta ahora, si yo tengo una hipoacusia conductiva, lo único que puedo indicar es un audífono hasta ahora, lo que vieron hasta ahora. El implante coclear solo lo voy a usar cuando la hipoacusia sea coclear. El implante coclear solo me resuelve el problemita de la cóclea, no me resuelve ningún otro problema. Bueno, tengo que chequear el beneficio de los audífonos y el funcionamiento del nervio auditivo. ¿Qué era esto? La evaluación preimplante, terapia auditiva verbal y el acompañamiento psicológico para la familia. Bueno, entonces, habíamos hablado de esto, ¿no? Hay 4 marcas de implante coclear actualmente en el país, una quinta que está ahí intentando entrar, pero le cuesta. ¿Y de qué depende que se indique una marca y no otra? El array de electrodos es diferente. Cada marca tiene sus opciones de array de electrodos. Hay varias opciones siempre, pero cada una tiene sus características. Entonces muchas veces el cirujano prefiere para determinado paciente usar un array más largo, para determinado paciente usar un array más corto, para otros usar un array más ancho, para otros usar un array más rígido, para otros usar un array más blando. Entonces, según la anatomía y el tamaño de la cóclea, se puede usar un array u otro. Hay pacientes que ya llegan con la marca elegida o porque estuvieron investigando por internet. Les va a pasar que llegue un paciente y les diga, yo me quiero poner un cochlear porque el hermano del tío, del pariente, del no sé quién, se puso un cochlear y le va re bien, entonces yo quiero un cochlear. Bueno, si se puede, se respeta la decisión del paciente. La audióloga, nosotras donde más opinión tenemos es en la parte del procesador del habla. Cada marca de implante tiene una diferente estrategia de codificación del habla. La estrategia de codificación del habla del implante coclear es como el método prescriptivo en el audífono. Es la manera que tiene el implante, la electrónica del implante, de convertir los pulsos acústicos en pulsos eléctricos y estimular las terminaciones del nervio auditivo. Cada marca estimula de manera diferente y cada marca tiene velocidades de estimulación diferentes. Además de las cuestiones cosméticas, digamos, del procesador. Hay algunos que son sumergibles en el agua, hay algunos que son más resistentes al polvo y a la arena, por ejemplo. Hay algunos que son de bolsillo y hay algunos que son retroauriculares. Entonces, depende de las actividades del paciente, de lo que haga, de lo que le guste hacer, lo que dijimos antes. Si es un paciente que nada o que es guardavidas, siempre va a ser conveniente usar uno con la mayor protección al agua y al polvillo posible. Hay algunas marcas de implante coclear también tienen su marca de audífonos. Oticon Medical, por ejemplo,
la marca es de Mant y tiene el implante que es Oticon Medical y la marca de audífonos que es Oticon. Entonces, un paciente que tiene que estar implantado de manera bimodal, que tiene un audífono de un lado y un implante coclear del otro, si se elige la misma marca, hay prestaciones que se pueden compartir entre el implante coclear y el audífono. Entonces, la configuración de los micrófonos, el procesamiento del sonido, la velocidad de estimulación pueden ser compartidos y a veces eso es un beneficio extra para el paciente que si tiene dos marcas diferentes. Phonak pertenece a Advanced Bionics, son Sonova, es la misma marca. Entonces pasa lo mismo. Y también la elección del implante coclear muchas veces tiene que ver con la obra social, lo que la obra social le cubra. Hay implantes más caros, implantes más baratos. Entonces a veces la obra social elige una marca. A veces es la que el paciente quiere, a veces no lo es. Y ahí hay que determinar si vale la pena iniciar un recurso de amparo, por ejemplo, para insistir para que la obra social le cubra al paciente el implante que el paciente quiere o que el médico quiere. Hay veces que se va a implantar el mejor oído y hay veces que se va a implantar el peor oído. ¿En qué caso se implanta el mejor? Cuando hubo algo de audición residual, por ejemplo, miren, tengo una audiometría para mostrarles que tiene que ver con esto. Cuando un oído estuvo estimulado durante mucho tiempo, por más que sea hipocúsico, y un oído no estuvo estimulado, hay una diferencia entre ellos en la capacidad de percepción. Por ejemplo, ¿ven mi pantalla? ¿Qué es esto? No, esto es una videonistagmografía. Esperen acá. Este es un paciente, por ejemplo, que yo vi el otro día en consultorio. ¿Ven esta audiometría? Fíjense que los umbrales auditivos son similares, están más o menos igual. Sin embargo, la logo tiene el oído derecho mejor que el oído izquierdo. El porcentaje máximo de discriminación de palabra en el oído derecho es 60 y pico, 62, 60, no, 64, 68%. Y el del oído izquierdo, el porcentaje máximo de discriminación es 40. ¿Qué pasó acá? ¿Se imaginan qué pasó? ¿Por qué hay umbrales auditivos tan similares, una audiometría tan similar y sin embargo un porcentaje de discriminación de palabras tan diferente entre un oído y el otro? ¿Qué puede haber pasado acá? ¿Se les ocurre qué puede haber pasado? ¿Nadie? Un oído usó audífonos durante los últimos 20 años y el otro oído no. ¿Qué oído estuvo equipado? ¿Qué oído usó audífonos y qué oído no? El oído derecho estuvo equipado y el oído izquierdo no. Exacto, el oído derecho usó audífonos desde hace 20 años y el oído izquierdo no. Fíjense la diferencia en la estimulación y en la discriminación de la palabra. Umbrales auditivos súper parecidos. Si yo veo esta audiometría, digo los dos oídos están iguales. Y cuando veo la logo, digo, mira vos, hay un oído mucho mejor que el otro. Eso es porque el oído derecho estuvo estimulado y el oído izquierdo no. El oído derecho usó audífonos durante 20 años y el oído izquierdo no usó nada.
Hay muchos pacientes que no quieren usar dos audífonos, que quieren usar uno solo, que dicen que con uno solo se arreglan. Hay pacientes que no consiguieron que la obra social se los cura, por ejemplo, entonces tuvieron que comprarlos y le alcanzó para uno solo y no para dos, entonces estimularon un solo oído. Y ahí con el paso del tiempo ves la diferencia, la posibilidad que tiene de discriminación un oído versus el otro. Entonces, cusi hay que pasar un implante coclear, si hay un oído que estuvo estimulado y un oído que no, como en el caso de recién, si el caso de recién estuviese para implantar, se implantaría el mejor oído y no el peor. ¿Por qué? Porque el mejor oído estuvo estimulado durante un montón de tiempo y el peor oído no. Entonces, ese nervio auditivo tiene más posibilidades de recuperarse y de seguir funcionando con un implante coclear que el que no recibió estimulación. En pérdidas auditivas de 7 años, 9 años, 10 años de evolución sin equipamiento, el implante coclear no va a funcionar, porque ese nervio auditivo estuvo un montón de años sin recibir estímulo. Entonces no tiene las mismas posibilidades que un nervio auditivo que estuvo estimulado. ¿Y en qué casos vamos a elegir el peor oído? Cuando el mejor oído con audífonos tiene posibilidades. Cuando el mejor oído con audífono puede apoyar al oído implantado. Y ahí vamos a tener un equipamiento bimodal. Son dos tecnologías diferentes, una en cada oído. Entonces, ¿qué es el equipamiento bimodal? Un oído con audífono y el otro con implante. Sí. Ustedes todavía vieron audífonos implante. Piensen que hay más opciones, ¿eh? Hay más tipos de equipamiento. Bimodal es dos tecnologías diferentes. Una tecnología diferente en cada oído. Un sistema de equipamiento diferente en cada oído. ¿En qué casos? Esto ya lo vimos, me parece, ¿no? ¿En qué casos se va a implantar el paciente bilateral? En la mayoría de los países desarrollados, siempre. En Europa eso ni se cuestiona. Si el paciente tiene los dos oídos caídos, si es un niño, se le va a poner un implante bilateral. Acá la verdad que vamos mejor con ese tema. Acá el tema en la Argentina es la cobertura de las obras sociales. El implante coclear es muy caro y muchas veces pasa que la obra social cubre uno solo o intenta cubrir uno solo y hay que decidir si nos metemos en un recurso de amparo, buscamos abogados, demandamos a la obra social, la demanda llega a la subsecretaría, a la Superintendencia de Servicios de Salud, intiman a la obra social para que pague el segundo implante, se perdió un montón de tiempo en todo este interín. Entonces acá muchas veces hay que poner en la balanza qué es lo que queremos, si que el paciente se implante rápido o que el paciente se implante bilateral. Entonces ahí decidimos si nos metemos a pelear por el segundo implante o no. Igual en niños me parece que la cuestión está un poco mejor ahora. Y la indicación en niños siempre es bilateral si tienen los dos oídos caídos. Excepto, esto sí lo habíamos visto porque hablamos de la meningitis y hablamos del síndrome de Usher. ¿Por qué puse síndrome con Y? Y las hipoacusias prelinguales, se intenta que el implante sea bilateral, siempre. Hay dos opciones de colocar un implante bilateral, puede ser simultáneo o puede ser secuencial. Yo les dije la clase pasada cómo son las cosas y yo les dije lo que yo pienso. Hacer un implante secuencial significa implantar un oído hoy y implantar el otro dentro de 6 meses. Para mí, como audióloga, no tiene mucho sentido pasar por dos periodos de rehabilitación diferentes, porque
va a haber que rehabilitar los dos oídos de manera diferente. Va a haber que hacer ejercicios para un oído que va a estar más avanzado que los ejercicios que se van a hacer para el otro oído. Pero a veces la cuestión tiene que ver con acortar el tiempo de anestesia durante la cirugía. Si es un paciente con algún tipo de riesgo, hay veces que conviene hacer la cirugía lo más rápido posible, y hacer los dos implantes en una misma cirugía sería prolongar el tiempo de anestesia, y algunas veces no se quiere hacer eso. Y en cuanto a los adultos, es difícil que la implantación sea bilateral, excepto que sea un adulto poslingual en actividad, que trabaje, todo eso, y que haya tenido meningitis o que haya tenido un trauma, un golpe, un accidente, lo que sea, y se quedó sordo de un momento para el otro. En ese caso, la implantación está indicada y es más factible de conseguirla de manera bilateral. Bueno, en cuanto a la cirugía, entonces, se decide la candidatura, ya sabemos en qué consiste la candidatura de implante coclear, ya sabemos qué clase de pacientes vamos a implantar, ya se decidió la implantación. Entonces, por lo general el paciente va a estar un día ingresado en el sanatorio. Si la cirugía es muy temprano a la mañana, puede ingresar la noche anterior y duerme en el sanatorio y se opera la mañana siguiente. Niños por lo general se operan temprano para no hacerlos estar en ayunas durante mucho tiempo. La cirugía dura aproximadamente 2 horas, más o menos. Depende de lo avesado que esté el médico en la cirugía de implante coclear. Hay cirugías con expertos de 45 minutos y hay cirugías de 3 horas, 4 horas. Eso depende un poco de las habilidades del médico y de lo compleja que sea la anatomía del paciente. Hay veces que no depende del médico, si es una cóclea complicada puede demorar un poco más. Siempre bajo anestesia general, el paciente va a pasar esas 2 horas, 3 horas, 4 horas dormido. Hay muy pocos casos en donde yo vi que el cirujano acepte hacer una cirugía con anestesia local, y 2 casos solamente en toda mi carrera. Una paciente embarazada que quería escuchar cuando nazca el bebé para no perderse el bebé llorando y qué sé yo, y el médico le dijo que sí, y no, obviamente embarazada no podía someterse a anestesia total. Yo pensé que eso no iba a pasar y el médico le dijo que sí, así que la implantó con anestesia local. Hay que estar muy seguros de que el paciente, confiar mucho en que el paciente no se mueva, no se asuste, se quede completamente quieto en la camilla. Fíjense que esto es, imagínense el tamaño de la cóclea, imagínense el tamaño del implante, imagínense el tamaño de una fresa. Esto es mínimo. Así que si el paciente mueve 1 milímetro de la cabeza, la fresa puede terminar en las meninges y hacer una meningitis. Así que el médico tiene que estar muy confiado de que el paciente se va a portar bien y va a colaborar. Y después vi un implante de conducción ósea, que es un implante que ustedes todavía no vieron, en un paciente cardíaco, y el cardiólogo no lo dejó implantarse, entonces se le hicieron con anestesia local. Y estuvo todo bien. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes durante la cirugía? El nervio facial. El nervio facial puede ser problemático. ¿Por qué? A ver si se dan cuenta. ¿Qué puede pasar con el nervio facial? ¿Cuál es el trayecto del nervio facial dentro del oído medio? ¿De dónde viene el nervio facial? ¿Por dónde pasa? ¿Ven por qué es importante conocer la anatomía? Toda nuestra, todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra actividad profesional va a estar apoyada siempre en la fisiología y en la anatomía.
¿Alguien se imagina qué es lo que puede pasar con el nervio facial? Una parálisis facial. Claro, durante la cirugía puede haber una parálisis del nervio facial, pero ¿por qué? Porque el nervio facial inerva los músculos de la cara. Claro, ¿y por dónde pasa el nervio facial? ¿En qué momento se puede lesionar el nervio facial? Al momento de la operación, profe, se puede tocar o se puede cortar el nervio. ¿Pero por qué? ¿Por dónde pasa el nervio facial? ¿Entienden este gráfico que estoy haciendo acá? ¿Se entiende esto? ¿Esto qué es? Externo. La oreja. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La caja timpánica. La caja timpánica. Estos tres. Está mal hecho esto, ¿no? Martillo, yunque. Bueno, más o menos. Esto debería ser más cortito. ¿Estos tres qué son? Los Los Huesecillos. Ah, los huesecillos. Ujú. Acá está el estribo. El estribo sobre quién se apoya. La cóclea. Más específicamente, ¿qué hay acá? La ventana oval, exacto. ¿Y esta? ¿Qué es? ¿Qué es esto de acá? Cuando la membrana de la ventana oval se mete para adentro, ¿con quién hace juego? ¿No? La onda viajera, nada de eso. Con la ventana redonda, profe. La ventana redonda. ¿Por dónde pasa el nervio facial? Nervio facial en su tramo intratimpánico tiene dos trayectos y un codo. No sé muy bien si lo voy a poder dibujar por acá. Hace un codo. Y pasa por acá. ¿Qué inerva el nervio facial? Los Lo dijeron huesecillos recién. y No. a los músculos faciales. Sí, mándame. El nervio facial inerva los músculos de la cara. Entonces, el implante coclear, ¿a dónde va? A la cóclea. Acá está la electrónica del implante, pasa por acá, pasa por una timpanostomía posterior, que va a ser un agujero en la pared posterior de la caja timpánica,
y va a ingresar, ya van a ver que hay dos accesos a la cóclea. Puede ser o por la ventana redonda o por una tercera ventana fresada en el promontorio. Entonces, miren qué cerca que pasa el array de electrodos del nervio facial. Acá está el nervio facial y acá pasa el array de electrodos. Para que este array de electrodos ingrese en la cóclea, el cirujano lo que tiene que hacer es fresar o el labio superior de la ventana redonda para que ingrese, o en el promontorio hacer un agujerito y que el array de electrodos ingrese por ahí. Este agujerito o el labio superior de la ventana redonda está súper cerca del nervio facial. Entonces, con la fresa, cuando el médico come el hueso del promontorio, hay posibilidades de que sin querer se toque el nervio facial o se recaliente y que haya una parálisis facial. Por eso, en cirugía se utiliza un monitor del nervio facial. Al paciente en la cara se le ponen electrodos, entonces cuando el nervio facial está siendo estimulado, suena pip, 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 pip. Entonces ahí el cirujano sabe que tiene que retirar la fresa o tener cuidado porque está cerca del nervio facial. Si el nervio facial se corta, el paciente tiene una parálisis facial. No puede mover la cara de ese lado, nunca más. Entonces, esa sí es una complicación no tan poco frecuente de ver, porque muchas veces el nervio facial está muy procidente, está muy adelantado sobre la caja timpánica o está muy inclinado sobre el promontorio y a veces se lo llevan puesto y no lo ven. Distinguir el nervio facial en un oído abierto no es nada fácil. Entonces, no es difícil llevarse puesto el facial. Esto está todo cubierto de sangre y polvo y el nervio facial no es amarillo como se ve en los dibujos de los libros, es blanco igual que el hueso. A mí, si no me lo señalan con un puntero y me dicen, ese es el nervio facial, yo no lo veo. Así que no es difícil confundírselo. Bueno, infecciones de la piel es una complicación, no sé si tan frecuente, por eso también tiene un poco que ver con la elección del paciente. Si el paciente vive en condiciones como muy humildes, en piso de tierra, no tiene condiciones como para higienizarse, para limpiar la piel del implante, si es un paciente que sabes que no se va a bañar, que va a estar revolcado en la tierra, en el barro, qué sé yo, con animales, que vive entre las gallinas, y hay altas posibilidades de que finalmente termine teniendo una infección de piel. Esas son cuestiones que hay que evaluar previas a la cirugía. Si es un paciente que se va a higienizar la zona del implante, que va a hacer caso, que no se lo va a tocar, que no se va a estar escarbando, tiene menos posibilidades de sufrir una infección. Dificultad para acceder a la ventana redonda. Nosotros dijimos que el acceso a la cóclea puede ser a través de dos caminos diferentes, o la ventana redonda o una cocleostomía, que es una tercera ventana que se fresa sobre el promontorio. Es un agujerito que se hace en el promontorio para que pase la array de electrodos. Hay veces que la anatomía no es tan lineal y hay veces que la ventana redonda no es de fácil acceso. Hay veces que hay que batallar más para encontrarla. La osificación coclear, lo que yo les contaba antes, siempre vamos a ver unas imágenes antes de decidir la cirugía para asegurarnos de que haya luz endococlear. Pero hay algunas meningitis en donde la cóclea se osifica muy, muy rápido y tal vez las imágenes el paciente se las hizo hace 2 meses y en esas imágenes la cóclea se veía con luz y sin embargo cuando llegamos a la cirugía la cóclea está osificada. Y esa puede ser una complicación que muchas veces termina sin poder implantarse. Yo he estado en cirugías en donde el médico intenta
No entra la array de electrodos si el paciente termina cerrado, suturado, sin haberse puesto el implante coclear, sin posibilidades. Y las malformaciones de la cóclea, esto presten atención porque las malformaciones de la cóclea no son una contraindicación para el implante coclear.